Buenas noches. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Buenas noches, profe. Sí. Está pausada. Sí, la grabación estaba pausada, entonces no se vio mi explicación de las clases. Bueno, preguntas, jóvenes. Voy a hacer un resumen súper que rápido, así volando, porque estaba pausada la clase, no sé desde qué momento estaba pausada, entonces voy a hacer un resumen rápido, ¿no? Aquí habíamos visto que teníamos los diferentes tipos de datos, aquí los imprimíamos, estos tipos de datos se concatenan ya sea con el punto, ¿verdad? Como están aquí, y cuando son operaciones, primero se resuelve la operación y luego el resultado, utilizamos el comando print. Hasta allí no hay problema. Luego vimos los diferentes tipos de datos, entonces aquí X y Y son de tipo carácter, utilizamos como delimitador de cadena de caracteres la doble comilla, pero también podríamos utilizar la comilla sencilla. Su doble uso es porque a veces queremos poner comilla sencilla dentro de una cadena de caracteres o a veces queremos poner doble comilla dentro de una cadena de caracteres. Por lo tanto, podemos alternarlas para formar cadena de caracteres. Se imprimen y no pasaba nada. Aquí definimos un número entero y si queremos saber el tipo de datos de la variable, podemos llamar a la función bardum y la función bardum nos va a indicar el tipo de datos de la variable que queremos ver. En este caso, integer, ¿no? Por acá redefinimos la variable x, les decía que PHP, por ser un interpretador y no un compilador, permite interpretar línea por línea, entonces se redefine la variable de x y en este caso x toma un valor de número real. Cuando llamamos a la función bardum de x, entonces bardum nos va a indicar que este es un número real. Luego, aquí creamos la variable cars. La variable cars es igual a una palabra reservada array. Array permite definir un arreglo de memoria. En este caso, el arreglo de memoria es de 3 marcas de vehículos de tipo caracteres. Y luego hacemos la llamada a la variable bardum, a la función bardum. Y cuando nosotros ejecutamos esto de aquí, vimos que bardum nos mostró que x era de tipo array de 3 elementos y que los elementos comenzaban numerados desde el 0 hasta el 2, o sea, el índice comienza desde el 0. Y también nos permitió ver el tipo de datos y la longitud de datos de cada uno de los caracteres de los elementos de nuestro arreglo en X, ¿verdad? Y esto fue el ejercicio 16. El ejercicio 17 nos topamos con una clase. Entonces, utilizamos la palabra reservada class. Para definir una clase tenemos que ponerle un nombre a la clase y todo lo que está entre las llaves pertenece a la definición de la clase. Lo primero que encontramos fue color y modelo. Color y modelo son dos variables de tipo public que vienen a ser la función de atributos de la clase. Como son públicos, quiere decir que pueden ser accedidos por alguna otra clase desde fuera. Y también encontramos la definición de una función que se llama construct. Esta función es por default, que tiene la mayoría de las, mejor dicho, casi todas las clases y la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos tienen la función construct, que es la función que permite definir la creación del objeto en la memoria por primera vez. Entonces, esta función construct maneja dos parámetros de entrada, que son color y model, que son dos variables, y dentro del cuerpo de la función que está delimitada por las llaves,
¿verdad? Tenemos que utilizar la palabra reservada this. La palabra reservada this es como un atajo para en vez de poner esta clase o el nombre de la clase, pone la palabra this para indicar que se refiere a lo que ocurre en este objeto, o sea, en esta clase. Es decir, en vez de que exista la clase Jorge, ¿verdad? Entonces dicen, no, él, ¿sí? Es como un atajo, ¿no? Entonces, para en vez de escribir el nombre, pone this, y se refiere a lo que ocurre en esta clase. De this, o sea, de esta clase cars, señala a su variable color, que en este caso es manejada como un atributo. Entonces, aquí se refiere que el atributo color va a ser igual a la variable color. ¿Y dónde está la variable color? La variable color es la que se recibe como parámetro. Entonces, lo que se recibe aquí se lo va a asignar a color que está acá. Luego, tenemos otra vez la palabra reservada this, o sea, a esta clase cars, ¿verdad? El atributo model, que es el que está acá arriba definido, se le va a asignar el valor de la variable model. ¿Cuál variable model? La que estamos aquí recibiendo como parámetros. Y allí termina este constructor. Entonces, el constructor lo que está haciendo es darles valores iniciales a los atributos color y model. Luego tenemos una nueva función que es del tipo public, es decir, que puede ser accesada por cualquier otra clase desde fuera. Y esta función public es una función que se llama message. No tiene parámetros de entrada ni de salida. Message va a funcionar de la siguiente manera. Entonces, todo lo que está entre las llaves es la definición de esta función. Dentro de esta función tiene la palabra reservada return. Es decir, que esta función va a retornar un valor de regreso. Este valor de regreso va a ser una cadena de caracteres, pero esta cadena de caracteres va a estar concatenada, aquí está el puntito de concatenación, con this, o sea, esta clase, ¿verdad? Y señala color, es decir, con el atributo color de esta clase. Eso se concatena con un espacio en blanco y también se concatena con model. Pero, ¿cuál model? Model el atributo de esta clase. Entonces, el segundo atributo de esta clase va a estar concatenada en este mensaje y finalmente se concatena un signo de admiración, ¿no? Estas son las definiciones. Luego, por acá, en esta línea, se define una variable que se va a llamar myCard, pero esta variable va a ser del tipo objeto. ¿Por qué? Porque se va a basar en la clase cars. Pero cuando nosotros creamos un objeto, tenemos que utilizar la palabra reservada new. New indica que voy a crear un nuevo objeto. Este objeto new va a estar basado en la clase cars, ¿verdad? Y cuando yo creo un nuevo objeto, en este caso se llama por defecto a la clase constructora o a la función constructora. Entonces, como la función constructora maneja dos parámetros que son color y model, aquí ponemos esos parámetros, ¿no? Entonces va a la cadena de caracteres black y la cadena de caracteres Volvo y se reemplazan o se asignan a las variables color y model que pertenecen a la función construct. Dentro de la función, este color se le asigna a el atributo color de esta clase y entonces el atributo va a quedar lleno, ¿no? De esta clase aquí. Pero esta clase tiene nombre. Esta clase es ahora el objeto myCard. ¿Sí? Luego, aquí hacemos un hecho y lo que vamos a hacer es que hecho va a llamar a el objeto myCard y el objeto myCard va a llamar a la función message, ¿verdad? Y la función message va a poner un mensaje allí donde va a mostrar el color y el modelo de esta clase. Luego, más abajo, volvemos a utilizar la variable myCard, utilizamos la misma variable, pero le asignamos un nuevo objeto tipo car. Y este objeto tipo car va a ser del tipo rojo y Toyota, o sea, red y Toyota. Entonces, este es un nuevo objeto que se va a guardar en la variable myCard. Es decir, que el objeto que contenía antes myCard sí existe en la memoria, pero ya no vamos a poder acceder a él, porque para acceder a este objeto anterior, para acceder al objeto negro, utilizábamos la variable myCard. En el momento que a myCard le asignamos otro objeto, ya perdimos la manera de llegar al objeto myCard anterior, ¿no? Entonces, ahora el nuevo objeto va a ser un Toyota rojo.
Luego llamamos a la función myCard y que llamamos al mensaje. Yo les decía aquí que este nombre no, tal vez no es el más adecuado, porque este nombre de aquí podría ser una palabra reservada, ¿no? Pero de todas maneras llamamos al mensaje de la clase cars, que en este caso es el objeto Toyota rojo, ¿verdad? Y se va a imprimir sus atributos allí. Entonces, cuando fuimos acá y ejecutamos el ejercicio, vimos que aquí se imprimía el mensaje del primer objeto, que era un carro Volvo negro, y luego por acá se imprimía el otro objeto, que era un carro eh, Toyota rojo, ¿no? Esto fue un mensaje del primer objeto que se creó y esto fue un mensaje del segundo objeto que se creó. Pero a partir de aquí solamente podemos trabajar con el segundo objeto porque el primer objeto se quedó en la memoria y como utilizamos la misma variable, pues ya no podemos referenciarlo. Entonces, ahora sí, les pregunto si tienen alguna pregunta, ¿no? Entonces hemos hecho ese súper repaso porque antes se me quedó pausada la grabación, no me había grabado. ¿Preguntas, jóvenes? Esto es programación orientada a objetos, no es nuestro propósito ver programación orientada a objetos, pero aquí el contenido nos muestra un ejercicio para que ustedes estén un poquito familiarizados. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está todo claro? A la señorita Clara Mora. Clara, ¿tiene alguna pregunta? ¿Sí me escucha, Clara? Entonces, vamos a ver. Michelle Guayamabe. Michelle, ¿tiene alguna pregunta? No, profesor. Buenas noches. Vamos a ver, Moncayo Jorge. Moncayo, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe. Eh, ya, entonces estaba testeando porque como estaban callados, no sabía si estaban por aquí conectados, ¿no? Entonces por ahí Clara parece que estaba ocupada. Regresemos entonces. Creo que ya les pasé los archivos, ¿no? Vamos entonces ahora a ver algo con los strings. Aquí en PHP. Y allí tenemos algunos ejemplos de string, ¿no? Entonces, vamos a ver funciones que nos podrían ser útiles, ¿no? Entonces, aquí tenemos la función strlen, ¿verdad? Entonces, esta función de aquí lo que nos permite es contar el número de caracteres que hay en una cadena de caracteres. strlen, ¿no? Entonces, aquí tenemos hello world, y entonces strlen nos debería de revisar cuál es la longitud de esa cadena. Tenemos por acá strWorldCount. Tenemos por acá strWorldCount. Entonces aquí strWorldCount, como lo dice su nombre,
nos va a contar el número de palabras que hay en una cadena de caracteres. Entonces, pueden utilizar esa función cuando quieran contar el número de palabras. Tenemos strrep, ¿verdad? Entonces, strrep parece que lo que hace es que nos muestra la cadena de caracteres, pero de manera invertida, o sea, de atrás para adelante. Tenemos strpost, entonces strpost parece que lo que hace es que dentro de una cadena de caracteres busca una palabra y nos devuelve la posición donde se encuentra esa palabra, strpost. Tenemos strreplace, strdisplay, parece que lo que hace es que busca una palabra y la reemplaza con otra palabra en una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, estas son las funciones de string que nos proponen para que nosotros conozcamos que hay funciones que manejan string. Y en este caso vamos a copiar el nombre del archivo y vamos a reemplazarlo acá para ver qué hace, ¿no? Entonces, allí hemos visto cómo funcionan las funciones, pero como están todas juntas y las funciones no generan salto de línea, entonces necesitaríamos generar un salto de línea. La mayoría de veces nosotros hemos hecho que el salto de línea esté dentro de PHP y lo ponemos imprimiéndolo. Pero también podremos mezclar, ¿verdad? Dentro del código PHP podemos mezclarlo con código HTML. Entonces en este caso voy a poner los saltos de línea entre los códigos PHP. Lo grabo con control S y aquí lo actualizo, ¿no? Entonces ahí vemos, como los ejercicios son así medio rápidos, entonces aquí ustedes ven que la palabra que se está contando es Hello World, y ahí ustedes ven que Hello World tiene 12 caracteres. Luego contaba las palabras de Hello World, entonces Hello World tiene 2 palabras. Luego colocaba Hello World en reverso, entonces aquí está Hello World en reverso. Luego buscaba la palabra World dentro de Hello World, entonces la palabra World dentro de Hello World está en la posición 6. ¿Sí? Desde ahí empieza la palabra. Luego buscábamos la palabra World dentro de la cadena Hello World y la reemplazábamos por Dolly, ¿verdad? Y efectivamente lo que nos queda es Hello Dolly. Entonces, estas son algunas funciones de cadena. No son las únicas, ni las... existen un sinnúmero de funciones. PHP es rico en funciones, entonces todo es cuestión de que ustedes busquen la función que sirve a sus propósitos. Entonces, este sería el ejercicio 18. Vamos a ver por acá funciones de PHP, pero estas son funciones matemáticas, ¿no? Entonces aquí tenemos funciones matemáticas. Aquí, cuando yo estaba en el colegio, yo en la calculadora trabajamos bastante con el pi. No sé si a ustedes también les tocó. Entonces aquí tenemos la función pi. La función pi retorna el famoso número 3.14159265. Hasta ahí yo me sabía de memoria y el 35898 ya eso ya no me lo sabía, ¿no? Entonces tenemos la función pi que retorna el número pi. De allí tenemos que tenemos un conjunto de valores, ¿verdad? Podríamos decir que este es un arreglo de valores y tenemos la función min. La función min va a retornar el valor más bajo de este arreglo de números.
tenemos la función más. La función más va a retornar el valor más alto de este arreglo de números. Entonces tenemos min y más. Luego tenemos por aquí la función ABS. La función ABS es la función del valor absoluto de un número. Entonces aquí tenemos un número negativo y debería venir el valor absoluto que es un número positivo, ¿no? Luego por aquí tenemos la función SQRT o lo que es la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces debería retornar 8. Luego, por aquí tenemos la función round. La función round generalmente redondea al número más cercano superior, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos round de 60, esto debería redondear a 1. Pero si aquí tenemos 0,49, esto debería redondear a 0. Luego, por acá tenemos la función round. La función round va a regresar un número aleatorio, ¿verdad? Creo que el número, generalmente la RAM funciona con un número aleatorio entre 0 y 1. Y aquí efectivamente tenemos la función RAM, pero tenemos la función RAM con dos parámetros de número, entre 10 y 100. Entonces probablemente genere un número aleatorio entre 10 y 100, ¿no? Entonces aquí, ya, ahí voy a ponerle voy a ponerle como especie de títulos. Las funciones para no estar tan perdidos. Aquí las voy a poner en minúscula para que no haya confusión. Ya. Ahí está, entonces, este es el ejercicio 19, donde vamos a ver todas estas funciones matemáticas que les podría ser útil en algún momento para realizar algún cálculo. Entonces, vamos a copiarle el nombre y vamos a ponerlo aquí dentro de localhost ejemplos, ¿verdad? Y allí el nombre del documento PHP, ¿no? Entonces aquí tenemos pi, que me retorna el 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 8. El más min, aquí era haberle puesto una separación, ¿verdad? El mínimo es menos 200 y el máximo es 150. Aquí tenemos el valor absoluto de menos 6.7, que es 6.7. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 64, que era 8. Aquí también tenemos que separar. El redondeo, el primero era 1 y el segundo era 0. Aquí tenemos el número aleatorio, entonces aquí nos dio un número aleatorio bastante grande, aunque yo creo que este es un,
número decimal. Y aquí tenemos el mismo RAM, pero con parámetros donde tenemos un número randómico de 10 a 100, ¿no? Si yo refresco esta página, miren ustedes que cambió el número randómico y también cambió el RAM, ¿sí? Porque esos números son al azar, ¿no? Entonces, si ustedes quieren generar algo que genere números al azar, pueden utilizar la función RAM. Ya, ahí les estoy poniendo para que separen esos dos valores. Acá también para que separe esos dos valores y por acá ya no hay nada más, ¿no? Entonces, salvamos con control S, refrescamos acá y entonces aquí está, ¿no? El mínimo es menos 200 y el máximo 50. Por acá el 60 redondeado da 1 y el 49 redondeado da 0, ¿sí? Se redondea siempre al superior más cercano. Ya, entonces, estas serían las funciones matemáticas, no son las únicas, hay bastantes, entonces ustedes pueden buscar según sus necesidades. Ya, esta me he confundido y le he puesto aquí número 19, o sea que hay dos 19. Ahí me he confundido, pero bueno, ya no importa. Pongámosle 19.1 para que no sean tan igualitas. Vamos a ver los números. Ahora sí. Entonces aquí en la 19.1 vamos a ver los números. Entonces aquí vemos un número entero, le hacemos el bar zoom para ver el tipo de datos. Y aquí tenemos una función que se llama isInteger. IsInteger es una función que verifica si el contenido de la variable es entero. Entonces, isInteger va a ser un valor de tipo booleano y cuando yo le hago el var_doom, lo que va a retornar es un valor booleano. Y básicamente por acá hace lo mismo, ¿no? Pregunta si es isInteger, ¿verdad? Y va a retornar el valor booleano. Solamente que aquí sí va a ser verdadero y acá va a ser falso porque acá es real. Luego acá tenemos otro número real y se hace un var_doom y pregunta si es un número real. Entonces aquí va a retornar verdadero. Y por acá tenemos este número, pero este número está en notación científica y aquí se hace un var_doom para ver qué tipo de dato es. Por acá tenemos una función, ¿verdad? Me parece que es el coseno, y entonces aquí nos indica qué tipo de datos va a ser. Por acá tenemos una función que indica si es numérico, ¿verdad? Entonces, el entero si es numérico, o sea, es como una pregunta más genérica. Pregunta por acá si es numérico. Por segunda vez, entonces, ya, pero miren la diferencia. Este es un entero, este está con comillas, o sea que es una cadena, ¿sí? Y entonces pregunta ahí si es numérico. Por acá, este está en cadena y le suma 100 y pregunta si es numérico.
Por acá, este es una cadena y pregunta también si es numérico, ¿no? Y por acá tenemos una variable a la cual se le está asignando el valor de X, pero aquí se está especificando qué tipo de datos de X. Y luego se está mostrando ese resultado por pantalla. Y por acá se está asignando a sí mismo una variable, pero esta variable es de tipo string, ¿verdad? Se le está indicando el tipo de datos y acá se lo va a mostrar también por pantalla, ¿no? Entonces, como todo esto de aquí se va a crear una verdadera ensalada, voy a tratar de primero voy a separarlo. Entre uno y otro, voy a separarlos aquí. Aquí también está. Aquí debe haber separación, debe haber separación, debe haber separación. Aquí sí hay separación. Ya, entonces ya separé las que tenía que separar. Este es el integer. Ya, entonces aquí hacemos un H3 y también hagamos de una vez un salto de línea. Ya, entonces aquí estamos evaluando si es íntegra. Y ahí tenemos 2. Y sería bueno ver los valores de X. Ya, por aquí estamos evaluando si es flotante. Y tenemos 2 valores. Ah, caramba. Por aquí estamos evaluando este valor, entonces vamos aquí a este valor. Por aquí estamos evaluando la variable, perdón, la función ACOS. Por aquí estamos viendo si es numéric. Por aquí estamos viendo estamos indicando el tipo de datos. Ya. Ahora, para que este ejercicio sea más claro, yo creo que tendríamos que mostrar los valores, ¿no? Tenemos que mostrar los valores. Pero bueno, vamos a probarlo allí. Vamos a trabajar con los números. Voy a cerrarlo No, no, ahí está bien. Ya copio el ejercicio 19.1
1, que trabaja con números. Y aquí vemos entonces el isInteger, ¿no? Entonces, en el primer caso dice que es una variable de tipo bool, o sea, booleana, y que es verdadero. En el segundo caso dice que es falso. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a si x es entero, entonces aquí sí era entero, pero aquí, que era un número real, no era entero. Por lo tanto, retornó falso. Luego, para saber si es real, dice que el número sí es real, ¿no? Entonces, eso es aquí, donde tenemos este número real, y cuando preguntamos si es real, nos indica que el número sí es real. Luego, cuando probamos este número de aquí, que estaba en notación científica, nos indica que es un campo de tipo float, o sea que es un número real, ¿verdad? Pero que está en notación científica. ¿Sí? Luego probamos la función ACOS, ¿verdad? Y nos indica que el dato es un número real, ¿verdad? Déjenme ver aquí. Estamos aquí, ¿no? Donde parece que es el arco coseno de 8. Entonces aquí nos indica que es una función real y me imagino que esto de aquí indica de que se trata del arco coseno. Luego preguntamos si es numeric y miren, todas son verdaderos, o sea, todos los números son numéricos, a excepción de la última, ¿no? Entonces aquí vemos que 5598 es numérico, que aquí X, a pesar de que está en cadena, es tomado como numérico. Aquí, este de aquí, que se le sumó 100 a este número de aquí, también es considerado como numérico. Y este último, que no se pudo convertir a número, este sí no es considerado numérico. Entonces, todos los que se pueden convertir a número son considerados numéricos. Entonces, allí tienen otra función donde ustedes pueden validar, qué sé yo, números telefónicos, valores y ese tipo de cosas. Luego, por acá tenemos el integer, ¿verdad? Y entonces aquí en el integer vemos que nos retorna, ¿verdad? Este valor, 23.465. Entonces, miren, aquí tenemos 23.465, como le decimos que a pesar que este es un número real, le decimos que es entero, entonces simplemente toma el valor entero. Asimismo, este número de acá, ¿verdad? Que está en string, le decimos que tome la parte entera, entonces parece que lo convierte en número y luego de que lo convierte en número, le toma el valor entero, ¿no? Entonces podríamos trabajar con los números así en cadena, pero yo no se los recomiendo porque cuando ustedes trabajan con los números en cadena, quiere decir que obligan al compilador, o en este caso al interpretador, a que realice la conversión primero de string a número y luego de número a entero. Entonces, no sería una manera eficiente de trabajar. Entonces hemos visto ejercicios 18, 19 y 19 y medio. No sé si tienen allí alguna duda o inquietud al respecto. Hasta que ustedes lo piensan, yo les envío esos ejercicios, que era el 18, el 19 y el 19.1.
Ya, entonces, si tienen alguna inquietud, alguna duda, ahora sería el momento de indicarlo. No sé si alguno de ustedes está probando. Dice que no lo he guardado, qué raro. Ya, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ahora sería el momento indicado para hacer la pregunta. Bueno, entonces tenemos acá el ejercicio 20, que es un buen número como para terminar una clase. Por cierto, me deben todavía el proyecto. Me dijeron que ya estaba, pero no lo he visto. Entonces, yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Entonces, ya mañana tenemos la última clase de esta semana. Quedan menos de 10 días, creo que quedan como 8 días. Entonces, cuidado y quedamos fuera. Ya, aquí estamos hablando de constantes, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que se utiliza la palabra reservada define, ¿verdad? Define, y dentro de define se manda dos parámetros. El primer parámetro que parece ser un nombre y el segundo parámetro que parece ser un contenido, ¿no? Entonces, este contenido de aquí se va a asignar de manera permanente para este rótulo de acá. Uh, ya, por acá también parece que tenemos la definición, asimismo, este como rótulo o como definición de nombre y este como contenido, ¿verdad? Y acepta un parámetro adicional que es true de verdadero. Ya, ahora, sigamos avanzando para más o menos entender la lógica. Por acá, en PHP, se define a cars y cars va a ser una lista que va a contener nombres de marca, que en este caso van a ser Alfa Romeo, BMP y Toyota, ¿no? Luego se hace un hecho de cars del ítem número 0 que debería corresponder a Alfa Romeo. Luego por acá tenemos una nueva definición en este caso, ratings, que vendría a ser la leyenda o nombre de etiqueta, y el contenido que vendría a ser welcome to w3school.com. Y por aquí se crea una función que se llama myTest, y dentro del cuerpo de esta función se imprime el contenido de grading, que es el que se acaba de redefinir, ¿verdad? Y luego se llama a la función myTest. Ahora, vamos a ponerle, para que no se nos mezcle todo, vamos a ponerle un salto de línea entre cada código para que no se nos mezcle todo. Entonces tenemos la cláusula define para definir, ¿verdad?, los que vendrían a ser constantes. El concepto de una constante es que no puede ser modificada dentro de un programa, ¿no? Una constante podría ser el nombre del programa, podría ser un número de licencia, podría ser, entre comillas, podría ser un impuesto, porque a veces son variables, ¿no? Pero
no se cambia muy a menudo. Entonces, define es para definir una etiqueta que va a contener un valor y que no va a cambiar y que no puede cambiar. Si ustedes tratan de cambiar una etiqueta, probablemente les dé un error. Entonces, salvamos esto de aquí. Vamos al tema de las constantes. Ponemos el nombre aquí. Cargamos. Y ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Si revisamos la primera línea imprime, ¿verdad? Grating. Y pone grating como una palabra ya definida. Miren que no tiene el signo de dólar para indicar que es una variable, ¿no? Sino que es directamente un nombre, ¿no? Un nombre que ya está previamente definido. Y ese nombre contiene welcome to w3school.com. Entonces aquí está, bienvenidos a w3school.com, o sea, lo imprimió. Luego, dice por aquí, hay una advertencia del define, dice que el argumento tiene un case insensible, ya que la declaración de constantes no distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces dice que hay un problema en la línea 12. Déjenme ver. Ya, aquí está la línea 12. Ya, el problema que tenemos aquí es de que como yo ya definí una constante y como les dije, las constantes no pueden cambiar, entonces yo defino aquí la constante y acá vuelvo a definir la constante. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es mi problema. ¿Sí? Como esto está copiado, o sea, deberían de ser diferentes ejercicios, pero están todos resumidos en uno solo. Entonces, tal vez lo que se quiere demostrar aquí es que las constantes no sufren, o las constantes no sufren distinción entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces, para salvar este problema, vamos a hacer que esta sea la constante 2. Y con eso deberíamos solucionar ese problema. Y este acá debería ser la constante 3. ¿Ya? Y vamos a volver a cargar. A ver qué pasa. Ya. Aquí definimos la constante. Esta trabajó bien. Esta de aquí volvió a dar problemas. Déjenme ver aquí. Déjenme ver si la salvé. La vuelvo a refrescar. Ya, veamos cuál es el problema que me dio. Dice define el argumento número 3, que es incisive, se ignora, ya que la declaración de constantes que no distingue entre mayúsculas y minúsculas no se admite en la línea 12. Ya, lo que nos dice es que esto nos indica para que la variable en minúscula o mayúscula se ignore. Entonces, no está funcionando aquí, ¿no? Lo voy a quitar de allí para ver si ahí funciona. Aunque esto sé que me va a dar un error, pero lo voy a probar allí. Ya dice, advertencia, la constante saludos ya está definida. Ya, y entre otras cosas está disparándose mi traductor. ¿Sí? Entonces la palabra saludo ya está definida. Entonces, como yo les dije, este era el problema que me estaba dando. Ya, ahora sí, y de una vez déjenme ver qué dice aquí. Error no detectado, la constante saludo
Seguimiento de pila, línea 13, dice. Creo que se estaba mezclando este de aquí con este de acá. Vamos a ver si ahí se soluciona. Ya, entonces, la primera sí funcionó. La segunda dice que hay un error en la línea 13. Dice constante grading indefinida. Ya, está indefinida porque no soportó aquí la variable true cuando se la pusimos, ¿verdad? No la soportó. Entonces ahí como que no nos quedaría de otra. No nos quedaría de otra que ponerle mayúscula. Ya. Ya, entonces ahí sí, ¿no? Allí sí funcionó la primera, ¿verdad? Con el mismo nombre. La segunda tuvimos que cambiarle el nombre para que funcione. Y también aquí no está funcionando el argumento que permite que distinga entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, tuvimos que dejarlas en mayúscula. Y por acá, sí funcionó. Miren que mostró el alfa Romero, que era el primer elemento del arreglo, o mejor dicho, que la lista que está definida en la memoria. Y finalmente volvió a imprimir el bienvenido, o sea, el saludo, ¿no? Ahí me parece que me faltó un salto de línea. Ya, fui aquí. Sí, aquí está el salto de línea. Ya, aquí me faltó otro salto de línea. Pero este otro salto de línea tengo que generarlo fuera del PHP. Sí, aquí, no sé por qué no lo apoyó. Ahí le pongo 2 por si acaso. Ya, aquí quería cambiar esta minúscula. Quería cambiar esta minúscula para trabajarlo en minúscula. Y podíamos probarlo así. Podemos poner el mismo nombre pero en minúscula para ver si en esta versión de PHP si hay diferenciación entre las mayúsculas y minúsculas. Si funciona, quiere decir que sí hay diferenciación. Ya, entonces miren, sí hay diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, por eso no cogió al principio. Y este aquí, bueno, este aquí se está cambiando porque parece que yo tengo ¿cómo se llama? Parece que yo tengo el corrector activado. Bueno, entonces este sería el ejercicio 20, este ya se los paso mañana por cuestión del tiempo. Y también si alguno de ustedes tiene alguna duda o pregunta, ya se las contesto mañana por el tema de tiempo, ¿no? Entonces, mañana cualquier pregunta, damos por terminado la clase porque ya me pasé un poquito de la hora para que no lleguen tarde a sus otras clases. De mi parte, muchas gracias y muy buenas noches. Ya se pueden desconectar para que vayan Muy a... Ya, listo, entonces me